Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Diana Karen Crable Saedo, soy alumna de la carrera de Nutrición Aplicada de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Esta es mi actividad final de la materia de cálculo dietético del individuo sano. Espero lo disfruten muchísimo y les comento rápidamente en qué consiste. Se trata de recrear una situación ficticia en la que evidentemente nosotros tenemos que actuar como si ya fuéramos nutriólogos y vamos a explicarle a un paciente en qué consiste su plan de alimentación y cómo puede utilizar las herramientas que nosotros le vamos a brindar. Así que espero les guste y ahora sí, comencemos con esta actividad. Buen día, señor Roberto. Como le comentaba, ahorita ya vamos a trabajar lo que son los menús. Esta es nuestra segunda consulta y espero que le gusten sus menús. Están basados en dos cosas: el Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes y en sus gustos. ¿Se acuerda que en la primera consulta habíamos hablado de qué es lo que a usted le gustaba, más o menos cuántas comidas al día hacía, qué es los alimentos que consume? ¿Se acuerda que me comentó que le gusta, o más bien lleva usted una alimentación vegetariana? Entonces, todos esos datos que me proporcionó en la primera consulta los tomé en cuenta para hacer sus menús. Hicimos dos menús y quiero primero mostrarle esta tablita en la cual usted puede ver cuáles son las raciones que vamos a estar utilizando para armar el desayuno. Como tal, tenemos 2 porciones de cereal o tubérculos sin grasa. Ahorita le voy a explicar qué es eso de porciones. Las leguminosas, una porción. Tenemos una porción de verduras, 2 porciones de alimentos de origen animal, una porción de aceites y grasas sin proteína, una porción de fruta y tenemos una porción de azúcar. Entonces, con base a esta tablita vamos a nosotros armar 2 menús para su desayuno. ¿Se acuerda que le comentaba que íbamos a estar trabajando con el Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes? Este sistema es beneficioso no solo para nosotros como nutriólogos, sino también para ustedes, porque, como su nombre lo indica, refiere a el concepto de equivalente. Vamos a poner un ejemplo para que me entienda mejor. Si nos referimos a las frutas, medio plátano tiene los mismos aproximadamente nutrientes y calorías que una pieza de manzana. Entonces, eso es a lo que nos referimos con alimentos equivalentes. Los equivalentes están divididos también en lo que son los grupos de alimentos, por ejemplo, los que vimos aquí, que son los cereales, los alimentos de origen animal, las verduras, las leguminosas, los aceites, las frutas y los azúcares. Antes de mostrarle lo que son los menús, quiero enseñarle cómo más o menos las listas de los equivalentes para que se vaya familiarizando y que el menú lo entienda un poco mejor. Las listas son muy largas, pero solamente aquí es un ejemplo para que se vaya familiarizando y más o menos vaya dimensionando a qué equivale una ración de cada alimento. Por ejemplo, en el caso de los cereales, 1/3 taza de avena cruda equivale a una porción. En cambio, si nosotros hablamos de avena cocida, serían 3/4 taza. Y esto es un ejemplo. De todas maneras, todas estas listas que le voy a enseñar a continuación, yo ya se las he enviado a su correo electrónico que me proporcionó en la primera consulta. Las legumbres realmente está bastante fácil porque la mayoría de la ración a un equivalente es media taza. Por ejemplo, en el caso de los frijoles, es media taza de frijoles cocidos equivale a un equivalente de leguminosas. En el caso de los garbanzos, de las lentejas, del alberjón, de las alubias, es lo mismo. Ahora tenemos el ejemplo de verduras, que al igual que las frutas, varía dependiendo de la fruta o en este caso de la verdura. Por ejemplo, en el caso de la espinaca cruda son 2 tazas. Pero, por ejemplo, en la calabaza cocida es media taza. Aquí podemos ver los alimentos de origen animal. Por ejemplo, en el caso de la clara del huevo, una porción equivale a 2 claras. Y si nos vamos al huevo como tal, es decir, sin quitarle la yema, una porción equivale a un huevo. En el caso de los aceites tenemos aquí lo que son alimentos con grasa, ya sea con proteína o sin proteína. Lo que son los aceites y grasas con proteína son más o menos todas las semillas. Por ejemplo, los cacahuates, las almendras, las nueces, el piñón, etc. En el caso de los alimentos con grasa sin proteína, nos referimos a literal los aceites, ya sea de olivo, ya sea de coco, de girasol, etc. O también el aguacate. En el caso del aguacate, una ración equivale, por ejemplo, a 1/3 de pieza. En el caso del aceite tal cual, es una cucharadita equivale a una ración de aceite sin proteína. Después aquí tenemos lo que son las frutas,
que como le comentaba, se acuerda del ejemplo al principio, que es la taza de melón equivale a una ración. En el caso del plátano, medio plátano, y en el caso de la manzana es una manzana. Los lácteos, que le adelanto igual que en el menú del desayuno no están incluidos, pero sí es importante que se vaya familiarizando porque sí los vamos a utilizar. Por ejemplo, aquí la leche de soya baja en grasa es una taza, eso es lo que equivale a una ración. En el caso del yogur light son 3/4 taza y así sucesivamente. Y en el caso de los azúcares, que es el último grupo, en el caso de las gomitas típicas tenemos cuatro gomitas equivalen a una ración. En el caso del aderezo, que entraría de aquí, o por ejemplo la catsup, equivale a 3 cucharaditas. En el caso de la miel equivale a una cucharadita, y en el caso de, por ejemplo, el azúcar ya sea morena o azúcar blanca, equivale a 2,5 cucharaditas. Y finalmente le voy a enseñar ahora sí lo que son sus menús, que usted, para que vea que estos dos menús están basados, primero se los voy a enseñar en imagen para que pues como que sea más visual esto, y ahorita le enseño en qué consiste. Aquí tenemos nuestros dos menús, están basados en esto. Y bueno, para el primero lo que tenemos, que es para el primer menú tenemos nuestra ración de cereal, que son dos. Van a ser tortillas, son tacos de calabaza con claras y lentejas, más té de canela con azúcar, más piña picada. Es un desayuno bastante completo y quiero que vea que las raciones ya están aquí. Por ejemplo, en el caso de los cereales tenemos las 2 tortillas. En el caso de las leguminosas es media taza de lentejas. En el caso de las verduras tenemos nuestra calabaza cocida. La calabaza cocida por ración equivale a media taza de calabaza cocida. Después, en alimentos de origen animal tenemos 2 porciones. Yo en esta ocasión le quise incluir, usted dígame qué considera, pero yo le quise incluir un poco más volumen en el platillo. Así que vamos a trabajar con claras para que sean 4 claras, ya que cada porción de claras, recuerda que son 2 claras. En este caso yo le quise hacer el platillo más abundante para que tuviera más saciedad, pero si usted quiere incluir el huevo completo puede hacerlo, solo que serían, en vez de 4 claras, serían 2 huevos, para que sean 2 porciones de alimentos de origen animal. Después tenemos los aceites y las grasas, que es una cucharadita de aceite de olivo. Después tenemos la fruta, que es piña picada, que es 3/4 taza, que es equivalente a una porción. Y finalmente tenemos el azúcar, que aquí se lo incluí en el té. Puede usted agregarle literal, yo aquí le puse azúcar morena, pero puede utilizar azúcar blanca, que es lo mismo. Son 2,5 cucharaditas a la ración. Y para nuestro segundo menú son unos molletes caseros. Ahorita le muestro y le digo por qué. Lo que pasa es que yo quise, si nosotros nos vamos como a los molletes convencionales que son con bolillo, le tocaría una pieza por las 2 raciones, ya que media pieza de bolillo sin el migajón es equivalente a una ración de bolillo. Pero yo aquí, para que usted igual tuviera más saciedad, le puse 2 panes tostados, pero del pan de caja. Entonces esos pueden ser la base del mollete y ya serían las 2 raciones de los cereales. Las leguminosas, en este caso va a ser frijol y sería igual que en el pasado, que es la lenteja media taza. Aquí va a ser frijol media taza. En el caso de las verduras, aquí yo le quise agregar la salsa pico de gallo para que sea como más convencional a lo que estamos acostumbrados para los molletes. Eso es media taza de esa salsa para que sea el equivalente a una porción de verdura. Después tenemos los alimentos de origen animal, que en este caso va a ser queso mozzarella. La porción de queso mozzarella son 30 gramos, entonces aquí si son 2 serían 60 gramos de queso mozzarella. Después en aceites y grasas yo le puse aguacate y es 1/3 pieza porque eso es equivalente a una porción. Y de frutas tenemos melón picado, que es equivalente a una taza, y de azúcares tenemos miel de maple, que son 2 cucharaditas. Si tiene alguna duda me la puede decir para que yo le responda con mucho gusto, y nos vemos en la próxima consulta. Y esto ha sido todo por el video de hoy. Muchísimas gracias. Este fue mi trabajo final de la materia de cálculo dietético del individuo sano. Espero les haya gustado. Déjame saber en los comentarios si tienes alguna retroalimentación, y espero los comentarios de la profesora. Hasta luego.